Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias primero que nada por tu presencia. Bienvenido Espíritu Santo de Dios, Señor, a este lugar, Padre. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú glorificándote poderosamente, Señor, en este tiempo, Padre. Hoy te lo ofrecemos, Padre, como olor grato, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que cumpla el propósito con el cual usted la envía en esta tarde, Padre. Señor, háblenos, Señor. Sabemos, Señor, que usted, Señor, es un Dios fuerte, pero también es un Dios amoroso, Señor, misericordioso, Padre. Y usted conoce, Señor, la necesidad de su pueblo, de su iglesia, Señor, del cuerpo de Cristo, Padre. Y en esta hora, Padre, le pido, Señor, que prepare la tierra, que prepare los corazones, Señor, que haya corazones dispuestos, Señor, para poder recibir y percibir su voz y poder, Señor, entender y comprender, Señor, lo que usted quiere y espera de cada uno de nosotros, Señor. Yo le pido, Señor, que su Espíritu Santo sea guiándonos a esa hermosa tierra de rectitud, Padre, Señor, y que en nuestro corazón guardemos sus dichos, pues, Señor, a no pecar contra usted, Señor. Ayúdenos, Señor, a confiar y a creer, Señor, en su palabra, porque su palabra es verdad, es veraz, Señor. Y en esta tarde disponemos este tiempo, Padre, y le pedimos que sea usted, Señor, pues tomando el control del tiempo, Padre. Si es un placer usarme, Padre, hoy me derroto en bancarrota espiritual, Padre bendito, Señor, y le pido, Señor, que si es posible pase un carbón encendido por medio de mis labios y que no permita, Señor, que sea vana palabrería, Señor, sino que sea su voz la que sea escuchada, Padre. Gracias porque hoy me ocupa como un instrumento, como ese micrófono, como ese megáfono, Señor, para hablar a su iglesia y a su pueblo, Señor. Le doy gracias, Padre, por el único medio, Señor, que usted ha dejado, Señor, que es mi Señor y Salvador Jesucristo, a quien le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues gloria a Dios, esta palabra que espero que sea de grande bendición para su vida. Dios nos la dio a través de todo el proceso que también nosotros hemos pasado en nuestras vidas. Desde que yo conocí a Cristo dentro de la prisión, pues al principio me fue difícil porque pues como que sí, como que no, ¿verdad? Me resistía yo en mucho tiempo a buscar de Dios, ¿no? Yo creía que todo lo podía lograr con mis fuerzas y pues erróneamente pues me equivoqué y doy gracias a Dios de que pues ocupó ese lugar para poder alcanzarme, para poder bendecir a mi familia y poder recuperar principalmente pues mi integridad como varón y como persona, ¿verdad? Ya que pues por mucho tiempo a través de vivir en el mundo, pues pierdes credibilidad a tus palabras, hay veces que ya tu palabra no vale porque pues verdaderamente te vuelves de una persona rebelde, ¿verdad? Y es el Señor que te trae con lazos de amor y cuerdas de ternura y te abraza y te dice, no temas, yo estoy contigo, ten ánimo. Y doy gracias a Dios por su palabra y doy gracias a Dios por esos hombres valientes que en su momento pues invirtieron su tiempo para llevarnos el mensaje, ¿no? Y es por eso que hoy estoy aquí, ¿no? Gracias a esas oraciones, gracias a esos hombres que Dios ocupó para, para llevarnos ese mensaje de fe, de amor y de esperanza por el cual hoy vivimos y existimos, que es Jesucristo. Amén. Pues gloria a Dios. Este tema que el Señor me ha dado es una actitud de fe. Y vamos, los invito que si usted porta su Biblia, espero que venga armado y espero que hoy le diga al Señor, háblame, háblame, habla mi vida. Vamos a Números capítulo 13, del versículo 27 al 33. ¿Quieres leer aquí? La palabra de Dios dice, Espera, ¿quieres leer aquí o ahí? aquí, Ok, dale. Adelante. Dice la palabra del Señor así. Números capítulo 13, versículo del 27 al 33. y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar.
y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y la tierra de la tierra que habitan. Que habían reconocido. Pero estoy aquí. La tierra reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que tragamos en sus moradores. Es tierra que traga. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Podemos ver que en estos versículos que hemos leído se narra el momento en los cuales los 2 espías que fueron enviados por Moisés para observar la tierra prometida volvieron a dar su informe de lo que habían visto en la tierra que Dios les daba para tomarla por posesión allá. Podemos ver que los 2 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida, la mayoría dijeron palabras negativas. Lo único que hicieron fue contagiar al pueblo de temor y de desánimo. En Números 14, del 1 al 4, dice la palabra del Señor así: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volveros a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Aquí es donde vemos una parte muy fundamental, donde vemos el negativismo. Es como un virus que basta con una sola palabra de una persona para infectar a todo un pueblo y a todo un grupo. En estos versículos podemos observar algunas actitudes equivocadas que muchos cristianos hoy en la actualidad, cuando enfrentan los problemas y los retos de la vida y todas las tribulaciones que vienen de parte de Dios, cometen ciertos errores. ¿Sí? Podemos ver en Números 14:1 los que solamente lloran y se quejan. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Son las personas que ante cualquier situación adversa lo único que hacen es llorar y quejarse. Son frágiles y siempre se decepcionan rápidamente y se quebrantan anímicamente por la falta de confianza en el Señor. También podemos ver en Números 14:2, donde son los que siempre exageran los problemas. Dice la palabra del Señor: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Son personas que siempre ven los problemas más grandes o más graves de lo que realmente son, y por lo tanto empequeñecen a Dios, ven los problemas desde la óptica humana y no desde la voluntad de Dios. También vemos en el 14, del 3 al 4, donde vemos que dice la palabra del Señor: estos son los que siempre, en el que leímos en el 14:2, son los que siempre exageran los problemas. Y en el 3 vemos, en el 14, del 3 al 4 de Números, dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿Y no nos sería mejor volveros a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Estos son los que ante la primera dificultad quieren volver atrás y quieren abandonar, los que toman la salida más fácil, pero no siempre es la correcta. Pero también podemos ver que Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente frente al negativismo de todos los demás. Ellos decidieron confiar en Dios y ver su poder y no en lo grande que eran sus enemigos, y esa es una actitud de fe. Yo no sé qué es lo que estés pasando, yo no sé qué es lo que estés viviendo, pero ¿de qué tamaño es tu gigante? Déjame decirte algo, amado hermano, amada iglesia, pueblo de Dios, que cuando el Señor decidió escoger a David
para hacerlo rey, no le mandó una corona, él le mandó un gigante y ocupó cada situación y cada circunstancia verdaderamente para tratar con su corazón. Y hoy el Señor pues está hablando a nuestras vidas, está tratando de que yo no sé si en algún momento tú has tenido esa actitud delante de Dios. Yo no sé si alguna vez tú has querido regresar a ese Egipto, a esa tierra donde vivías esclavizado en el pecado, donde vivías esclavizado a tus delitos, a tus concupiscencias, donde vivías marcado por un mundo, un pueblo rígido que oprimía tu diario vivir. Y es ahí donde vemos verdaderamente la grandeza de Dios, ¿sí? Muchas veces, yo no sé si tú alguna vez dijiste, mejor me fuera, estaba yo mejor antes, sin Cristo me iba mejor, me la llevaba, tenía dinero, no me faltaba nada. Ahora que yo he leído la palabra de Dios, desde que Dios me ha dado la oportunidad del conocimiento de la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, no, en ninguna parte de la Biblia dice que todo iba a ser fácil. Verdaderamente el Señor en Juan 16:33 nos dice, en el mundo van a tener problemas, situaciones difíciles, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y el mayor ejemplo para vivir en este mundo hostil y caído y difícil es Jesucristo. Es ahí donde nosotros debemos de estar fundamentados completamente sobre la roca para verdaderamente nunca dudar del poder y de las promesas que el Señor ha dejado en este libro maravilloso a través de su palabra. Podemos ver que cuando el Señor manda a que se explore la tierra, hay unas palabras que el Señor le da a Moisés, ¿verdad? Este, le dice el Señor, ve y dile a Faraón que suelte a mi pueblo, primero le dice, para que me haga fiesta, ¿en dónde? En el desierto. Y después viene y le dice por segunda vez, ve y dile a Faraón que suelte a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Y en el desierto qué hay? En el desierto no hay nada, hermanos. Y hay veces que como vemos que no hay nada, queremos retroceder, queremos volver a tener esa vida que verdaderamente, pues, en algún momento, pues, lo pudiste tener todo. Pero te digo una cosa, eso creías entre comillas, pero hacía falta algo. No teníamos amor, no teníamos a Cristo, no teníamos a Dios. Y hoy verdaderamente decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, ¿sí? Con tal de alcanzar el conocimiento de parte de Jesucristo. Y eso es algo que nos debe de llenar, eso es algo que nos debe de motivar, porque yo no sé si alguna vez tú te has desanimado, yo no sé si alguna vez tú has decidido volver atrás y dejarlo todo. Y te digo una cosa, a mí me ha pasado. A lo mejor a ti no, pero a mí me ha pasado. Yo una vez también le pregunté a Jaimito Guerrero, ¿no? Y yo le dije, oiga, hermano, porque yo veía que, pues digo, a mí me impresionó que a pesar de cómo iba cuando fuimos a Guadalajara, de verdad, aún así, Dios le daba fuerzas para levantarse y se levantó y compartió y yo también le pregunté, ¿no? Oiga, hermano, ¿cuántas veces ha querido tirar la toalla? Y me sabe qué me dijo, todos los días, bienvenido al ministerio, ¿no? Y gloria a Dios, porque verdaderamente, le digo algo, yo no lo entendía, en ese momento yo no lo entendía, yo lo entendía, pero tuve que pasar mi desierto, tuve que ser llevado al desierto para que Dios tratara con mi corazón, tuve que ser llevado al desierto para que Dios hablara mi vida. Y le digo una cosa, qué bendición es poder alabar y adorar al Señor en medio del desierto. Como cristianos debemos enfrentar los problemas y los retos de la vida con una actitud de fe. Vamos a Números 14, del 5 al 9. Dice la palabra del Señor así. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis que rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que de esta tierra,
porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová de los ejércitos. ¿No qué? No temáis. Qué palabra verdaderamente, pero hoy aún el mismo pueblo de Dios sigue siendo rebelde. Hoy el mismo pueblo de Dios se sigue queriendo imponer verdaderamente a los estándares del Señor. Le digo algo, los estándares del Señor son altísimos, ¿sí? Pero es por eso que tenemos que verdaderamente menguar, como decía Juan el Bautista, dice, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y eso es lo que más nos cuesta, menguar a nuestra carne para que ya no sea nuestra manera y sea la manera de Dios. De esta manera, dice la palabra del Señor también en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y confesare sus pecados, ¿sí? Y se arrepintiera de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos, ¿sí? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero hoy aún el pueblo de Dios no se quiere humillar. Aún seguimos siendo rebeldes. El Señor nos da una ordenanza, ¿sí? Y verdaderamente nos hemos seguido resistiendo a hacer la voluntad de Dios. Hoy el Señor verdaderamente viene hablándole a su pueblo, a su iglesia, ¿sí? El tiempo está cerca, las señales se están cumpliendo, la palabra del Señor es veraz y se está viviendo al pie de la letra lo que Jesús profetizó en Mateo 24, hoy se está viviendo, amada iglesia. ¿Dónde estamos parados, iglesia? Aún en medio de lo que acontece en tu vida, ¿aún quieres regresar a tu Egipto? ¿No quieres estar en tu éxodo? El Señor nos está llamando a libertad. Dice que a libertad fuimos llamados y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y dice la palabra de Dios en el 36, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesucristo nos está llevando verdaderamente a vivir en libertad, a despojarnos de todo peso, de toda carga, de toda opresión del enemigo y a vivir en santidad y en consagración para el Señor. ¿Cómo puedes tener una actitud de fe para enfrentar los problemas y los retos de la vida? Te voy a dar 4 puntos. El punto número 1 es fortaleciéndote en Dios y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 6:10? Ahí está. Efesios 6:10. Amén. Dice la palabra de Dios así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Esta palabra verdaderamente nos da una actitud, ¿sí? Nos enseña verdaderamente a que no es por nosotros, sino es el poder de Dios sobrenatural el que opera hoy en nosotros. Dice Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Para poder tener una actitud de fe, significa no confiar en tu capacidad o en tu fuerza, sino confiar en las fuerzas y en el poder de Dios manifestados en la palabra de Dios para ti y en ti. Cuando te mantienes en comunión con el Espíritu Santo, verdaderamente se cumple la palabra de Zacarías 4:6 en tu vida. Dice la palabra del Señor así. Sí. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, el Zorobabel, a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces lo hemos querido hacer con nuestras fuerzas y hemos flaqueado y hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones a la ligera por no consultar a Dios? Hemos fracasado. Así como el pueblo de Dios, que verdaderamente a pesar de todo lo que les había manifestado, habían visto su poder, vieron todas las plagas, vieron de qué manera trató Dios con el faraón, y aún así se desistían a creer que quién era el que los había sacado, quién era el que los había llamado a libertad.
¿De qué manera vivimos el día de hoy, iglesia? ¿De qué manera vivimos hoy como pueblo, como familia, como cuerpo de Cristo? ¿Qué tan importante es la unidad? ¿Qué tan importante es tener, dice su palabra, que estar en un mismo sentir y en un mismo pensar? ¿Sí? Que todos tengamos un mismo parecer, que todos tengamos las cosas en común. No podemos caminar unos a la derecha y otros a la izquierda. Tenemos que caminar en unidad. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo y usted no le puede decir a su dedo pequeño, no me sirves. Recuerde que el dedo pequeño de su pie, si usted se lo cortara, usted pierde la estabilidad, ¿sí? Y se da cuenta que a pesar de que es un dedo que no se ve y que es muy pequeño, tiene una valor importancia. Es como el nervio óptico. Si ese nervio óptico se le obstruye, que es un miembro sumamente pequeñísimo, que para lo mejor usted no le da ese valor, es sumamente importante. Todas las manos en las manos del Señor y en la iglesia son importantes. Usted es importante para el Señor, pero ha dejado su primer amor. ¿Recuerda usted cuando usted conocía a Cristo? ¿De qué manera vivía en fuego? ¿De qué manera verdaderamente sentía la presencia de Dios? Así como aquellos hombres que iban de camino a Emaús, cuando el Señor les hablaba, dice, mi corazón ardía, ¿sí? Mi corazón, yo sentía algo muy especial. Yo quiero preguntarle, bueno, más bien el Señor nos pregunta, hijos, iglesia, pueblo mío, ¿aún siguen sintiendo lo mismo? ¿Cómo está su corazón, iglesia? ¿Cómo está su corazón hoy delante de Dios? Digo, ¿cómo está nuestro corazón? Y es lo que Dios verdaderamente nos está mostrando, que verdaderamente a él eso es lo que les interesa, lo que más le interesa. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y dice en Proverbios 4:23, dice, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y el pueblo de Israel, sí, prefirió guardar más el maná que guardar su corazón para el Señor. Y aún en medio de todo lo que el Señor había hecho por ellos, seguían viviendo en rebeldía. ¿Cuántas cosas le ha mandado a hacer el Señor y se ha desistido a hacerlas? ¿Cuántas veces le ha hablado el Señor? Aún sigue estando usted teniendo ese cerumen espiritual cuando el Señor le hablaba a Samuel, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía? Que le decía Samuel, Samuel, y se paraba rápidamente y iba Elí y le decía, heme aquí, y me hablaste, y le decía, no, a lo mejor fueron las quesadillas o los pambazos o el pozole que te cenaste, porque no, entonces 3 veces le habló, 3 veces le habló, y las mismas 3 veces no reconocía la voz de Dios, pero cuando el Señor, cuando Elí le dijo, cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile, heme aquí, tu siervo escucha. Yo espero que en esta tarde usted le diga a Dios, heme aquí, Señor, tu pueblo, tu siervo escucha. Amén. Como le decía, una actitud de fe significa no confiar en tu capacidad o en tu fuerza, sino confiar en las fuerzas y en el poder de Dios manifestadas en ti cuando te mantienes en comunión a través del Espíritu Santo. Tienes que comprender que muchas veces Dios no te librará del problema, pero te dará las fuerzas para enfrentarlo. Vamos a Salmos 18:39. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. ¿Lo puedes volver a leer? Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Y has humillado a mis enemigos debajo de mí. El Señor es el que nos da nuevas fuerzas como las de un búfalo. Probablemente tu caminar ha sido difícil. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántas cosas difíciles has pasado? Te digo algo, honestamente, hoy yo veía que, digo, a Job, verdaderamente lo que pasó nuestro amado hermano Job, digo, fue difícil, porque yo hasta el día de hoy no he perdido ni el 1% de lo que nuestro hermano Job perdió, ni el 1%. Y te digo algo, esa cruz que cargó Jesús, yo creo que por todo lo que yo he pasado, probablemente, te digo algo, yo creo que no lo hubiera podido cargar.
porque esa cruz hubiera sido muy pesada. Y verdaderamente hoy en día hemos dejado de valorar ese sacrificio. Hemos dejado verdaderamente de valorar aquel que dio su vida por nosotros, aquel que se entregó, aquel que se despojó de su deidad y aquel que verdaderamente se hizo pecado por nosotros y nos dio libertad. ¿Por qué seguir viviendo de la misma manera? ¿Es fácil cambiar? No, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, es imposible que nosotros sigamos siendo los mismos. Saulo cambió, Pedro cambió, tú y yo también podemos cambiar, el pueblo de Israel también podía cambiar, pero se rebeló como hoy en día seguimos rebelándonos ante la voluntad de Dios. Hoy seguimos verdaderamente dudando de su palabra, seguimos dudando verdaderamente de la instrucción, del consejo. ¿Quieres ver la instrucción? ¿Quieres ver el consejo? Aquí está. En la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, del capítulo 2 al capítulo 3, vemos cómo la palabra del Señor se manifiesta a través del apóstol Juan, ¿sí? Hablando Jesucristo verdaderamente a través de ese varón. Habló 7 veces a las 7 iglesias y les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Y hoy el Espíritu Santo nos está hablando, iglesia. Punto número 2, recordando las batallas y las victorias que Dios te da. Vamos a primera de Samuel 17, del 33 al 37. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él, y yo lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David a Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, recibió de parte del rey Saúl palabras de menosprecio. ¿Alguna vez te han menospreciado? ¿Alguna vez alguien ha dudado de tu capacidad? Te digo algo, Dios no duda de tu capacidad. Dios cree en ti. Dios verdaderamente tiene su confianza puesta en ti porque Él te tomó de los confines de la tierra y hoy te ha dicho que su siervo eres tú. Dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y esa es la confianza y la seguridad que Dios nos da. Ojalá y tuviéramos la misma confianza que tuvo el rey David a través de la adversidad, a través de ver ese gigante que estaba enfrente de él. Yo no sé de qué tamaño es gigante. El pueblo de Israel temió. El pueblo de Israel dice que eran 10, eran 12, y la mayoría de ellos tuvieron temor, porque dice, hemos visto a los hijos de Anac y hemos visto, son gigantes, y las murallas son grandes y están fortificadas y no vamos a poder. ¿Sí? Hoy te digo, ¿dónde está tu fe, hermano? ¿Cuál es la actitud de tu fe? ¿En qué está puesta tu fe? ¿En qué están puestos dónde están puestos tus ojos? Si escuchas demasiado a los temerosos, terminarás huyendo de la batalla que ya estaban ganadas. ¿Sí? Dice David cuando enfrentó a Goliat, recibió de parte del rey Saúl menosprecio, palabras negativas y de desánimo. Y él le dijo, no podrás ir contra el filisteo. ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido, te ha invadido con dardos de fuego tu mente y te ha dicho, no puedes, no sirves? ¿Cuántas veces
has querido desistir. Pero ¿qué dijo David? ¿Cuáles fueron las palabras de David? Dice que él también, dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo matará, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Así que el Señor te librará de ese problema, de esa enfermedad, de esa situación por la que estás pasando, llámese como se llame. El Señor es fiel y él verdaderamente cumple sus promesas, no teniendo como por tardanza, como algunos las tenemos por costumbre. El Señor, si lo prometió, Él lo hará. Si Él lo dijo, no lo ejecutará. El Señor ha sido fiel, hermano. Y recuerde que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y si hoy usted está aquí, le digo una cosa, no es una coincidencia. Dios ya conocía que hoy, día 20 del 1 de mayo del 25, usted iba a estar conectado con él y su espíritu, y usted iba a recibir esta palabra para bendición y para confianza de que el que pelea por usted va delante de usted peleando sus batallas como un poderoso gigante. Ese es nuestro Dios, ese es el Cristo que predicamos, ese es el verdadero Rey, Rey de reyes y Señor de señores, amada iglesia. Ese es el que vive por siempre y para siempre. Su nombre es Jesucristo. Amén. La primera victoria de David fue no dejarse vencer ni desanimar por las palabras de derrota de otras personas, por las palabras de desánimo. ¿Y cómo lo hizo? Recordando sus victorias pasadas. Primera de Samuel, del 17, capítulo 17, 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Así se levantara contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. De la misma manera, tú puedes tener una actitud de fe para enfrentar las dificultades de tu vida, recordando las batallas que has enfrentado y las victorias que Dios te ha dado. ¿Cuántas victorias te ha dado el Señor? ¿Cuántas batallas has enfrentado? Tienes que recordar que Él nunca te ha abandonado, que siempre te ha dado su ayuda, que aunque todo pareciera en tu contra, Él te ha dado la victoria. Eso te da confianza y seguridad para vencer el temor de tu vida. Hebreos 13:6. Y de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En todas las batallas y problemas de la vida, Dios siempre ha sido tu ayudador, tu sanador, tu proveedor, tu defensor. Por eso hoy puedes tener una actitud de fe positiva en tu vida. Punto número 3, peleando la buena batalla de la fe. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Una actitud buena de fe es reconocer que las batallas y los problemas y los retos de la vida no solamente se enfrentan a nivel humano, sino que debes pelear la batalla espiritual. Tienes que comprender que muchos de los problemas y dificultades de tu vida vienen por la oposición del enemigo en contra de tu vida, para robarte la paz, el gozo y debilitar tu fe. En Efesios 6:12 dice la palabra del Señor así: No sirviendo al ojo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En las regiones celestes. Esta batalla espiritual
se pelea con las armas espirituales que Dios ha dejado y que son respaldadas por su poder. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas que se han levantado en tu contra? ¿Qué es lo que ha querido derrotarte? ¿Cuáles son tus miedos, tus angustias? ¿Qué es lo que te ha detenido, amado hermano, amada hermana? ¿Qué es lo que no te ha permitido seguir avanzando? ¿Recuerdas las palabras que le dijo Dios a Elías cuando estaba en la cueva? ¿Qué le dijo? Come y bebe, porque el camino es largo. Hoy el Señor nos da la misma instrucción, que no desistamos, que confiemos en Él y que verdaderamente Él peleará por nosotros, porque dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Todas esas fortalezas que se han levantado en tu vida, el Señor las derriba, hermano, hermana, iglesia, pueblo de Dios, familia de la fe, cuerpo de Cristo. La palabra del Señor es veraz, amados. Y hoy el Señor trata de enseñarnos que verdaderamente hemos estado pensando como muchas veces pensó el pueblo de Israel. Y aún en medio de eso, digo, si tú no te has rebelado contra Dios, gloria a Dios, pero si lo has hecho, es tiempo de ponernos a cuentas y de pedirle perdón. Es tiempo de renovar nuestros votos delante de Él. Es tiempo de volver al camino donde comenzamos a andar desde un principio. Dice su palabra del Señor en Efesios, en Apocalipsis capítulo 2, hablándole a la iglesia de Éfeso. Dice, pero tengo contra ti, que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Dice, arrepiéntete de dónde has caído y comienza a hacer esas obras que hacías. Si no, vendé pronto y quitaré su candelero de su lugar. Si no te hubieses, ¿qué? Arrepentido. Recuerde que arrepentimiento verdaderamente muestra un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de vida. Recuerde que Jesucristo no es una religión, recuerde que Jesucristo es un estilo de vida. Hoy somos embajadores de Cristo. ¿De qué manera representamos a nuestro Señor? ¿De qué manera levantamos nuestro estandarte? ¿De qué manera levantamos nuestra bandera? Punto número 4. Confiando que la presencia de Dios es lo más valioso que alguien puede tener. Jueces 6, 15 y 16. Entonces le respondió al Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas a un solo, como un solo hombre. Como a un solo hombre. Dice la palabra del Señor así. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Cuántas veces le has preguntado tú al Señor, Señor, ¿con qué saldré victorioso de este problema? ¿Cómo lograré glorificar y exaltar tu nombre? ¿De qué manera venceré a este gigante? Dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ¿quién le dijo? Jehová. Oye, el Señor a quién le dice, así como le dijo a él, también hoy nos dice a nosotros. Dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré con quién? Yo estaré contigo. Y si vamos nosotros a Mateo capítulo 28, versículo 20, ¿sí? El Señor nos deja una instrucción desde el versículo 19 hasta el versículo 20, ¿sí? Pero nos da una instrucción. Dice, por tanto,
Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa está vigente, amada iglesia. Esa palabra verdaderamente nos confirma en Mateo 28 que el Señor estará contigo y conmigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tienes que recordar que ante cualquier problema de tu vida tienes que tener una actitud de fe, de confianza y de esperanza, recordando que Dios está con nosotros. Amén. Di conmigo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Yo espero que lo creas, hermano. Yo espero que verdaderamente tengas esa convicción, esa seguridad. Dios está conmigo. Y es por eso que puedes decir con toda confianza Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue leyendo. El que no es, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, porque como no nosotros dará también con él en todas las cosas, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, en el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Como está escrito. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque por por medio, medio de aquel que nos amó. ¿se da cuenta, hermano? ¿Qué nos separará del amor del Señor? Dice que en el nombre de Jesús, usted y yo somos más que vencedores. Y esa es la actitud que debemos de tomar, así como la tomó también el apóstol Pablo, que verdaderamente nos dice que en el nombre de Jesús hay poder, hay victoria. Conclusión, una actividad de fe es la clave para enfrentar los desafíos de la vida, mientras el negativismo y el miedo pueden contagiar y paralizar a toda una nación completa. Verdaderamente la confianza en Dios te fortalece y te impulsa a avanzar. Josué y Caleb enseñan que ver las dificultades desde la perspectiva divina te lleva a la victoria. Debes recordar las victorias pasadas, pelear con armas espirituales y confiar siempre en la presencia de Dios. Si Él está con nosotros, no hay obstáculo que te pueda detener. Pues gloria a Dios, hermanos. De verdad que esta palabra de Dios nos la daba porque nosotros hemos pasado un proceso. Le voy a compartir un poquito de mi testimonio. No sé si todavía hay tiempo. ¿Puedo? ¿Todavía hay tiempo? Mire, hace un tiempo, cuando yo verdaderamente, cuando yo salí de prisión, yo creí que estaba edificado sobre la roca y le digo algo, me equivoqué, hermanos. Me equivoqué porque pues tuve que tocar fondo, me tuve que caer, perdí a mi familia, perdí a mi esposa, a mis hijos, mi matrimonio, mi hogar, perdí absolutamente todo, ¿sí? Y gracias a Dios que Dios trató conmigo, de verdad le doy gracias porque a través de ello, pues hoy somos una familia en reconstrucción. Gracias al Señor hoy, pues si usted ve, pues aquí tengo a mi compañera a la mujer de mi juventud y ha sido una grande bendición para mi vida. Son ya casi 40 años juntos, pero yo quisiera que le preguntara a usted, a mi esposa, pero cuántos felices, ¿verdad?
Es algo que verdaderamente pues sacude mi corazón porque en algún momento pues yo fui desafiante como el pueblo de Israel. Yo me rebelé mucho tiempo al Señor y Dios tuvo que tratar conmigo de una manera muy especial, muy especial, muy especial, amada iglesia. Y algo que le quiero compartir digo, mi testimonio es, díjole, doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, pero quiero compartirle algo, que tengamos mucho cuidado con lo que le expresamos a Dios. Eh, hace un tiempo, cuando Dios me restauró y me levantó nuevamente, eh, yo, le, yo le hice una promesa a Dios, ¿sí? Y, y le digo algo, yo le dije al Señor, caiga quien caiga y muera quien muera, yo te voy a seguir. Y le digo algo, yo pensé que esas palabras habían pasado desapercibidas, ¿no? Pero no hace mucho mi hija estaba embarazada, mi hija estaba embarazada y, y se puso malita y tuvo un aborto. Y yo me enojé y yo le reclamé a Dios, pero a Dios no se le olvidaron las palabras, a lo mejor a mí sí, y de repente en ese estado de desánimo, pues teniendo una actitud negativa, eh, yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué no? Y, y Dios me dijo, tú me dijiste que cayera quien cayera, que muriera quien muriera, tú me ibas a seguir. Y me preguntó el Señor, yo espero que usted me crea, de verdad. ¿Sabe qué me dijo? ¿Aún quiere seguir? Y le dije, sí, Señor, seguimos, adelante. No pasó mucho tiempo, hermanos, y pues ya mi hija se empezó a, a, a tratar y empezó todo normal. Este, eh, Dios empezó a restaurar y para no decirle eh, eh, más, verdaderamente se volvió a embarazar y primero fue un niño, una niña, ¿eh? Una niña, y después se embarazó y después fue un niño, pero también se puso mala y se le complicó y perdió al bebé. Y yo verdaderamente, yo le volví a reclamar a Dios y me dijo, no me dijiste que caiga quien caiga y muera quien muera, a mí vas a seguir. Y todavía me preguntó el Señor, ¿te quieres ir? No tengo tema yo. Y entiendo tu dolor. Y en lo que yo trataba de entender y de poder comprender y de meditar lo que yo había externado al Señor, en eso vino algo muy fuerte, porque estábamos afuera del hospital y en eso le hablaron a mi yerno y a mi hija le dejaron abierto por dentro y se estaba ahogando, se estaba llenando de sangre y estuvo a punto de perder la vida. Y yo le dije al Señor, Señor, quítame la vida a mí, quítame la vida a mí y permítele vivir a mi primogénita. Y me dijo el Señor, si la dejo o me la llevo, ¿me vas a seguir o le vas a echar reversa? Y le dije, Señor, heme aquí, yo te voy a seguir, Señor. Y le digo algo, fue algo desesperante, y al ver la actitud de mi yerno, la desesperación de él, de que la misma doctora le decía, ya métanla porque se les va a morir.
se les va a morir, se está llenando de sangre, se va a ahogar, se les va a morir. Y dice mi hija que ella empezó a entonar alabanzas y que empezó en medio del quirófano a escuchar cantos celestiales y angelicales que la acompañaban en esa alabanza. Y le dije, lo único que le dije, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y no más tarde ni más perezoso. Ahí no terminó parte de ese proceso. Después de ello, a mi hija, la mediana, le detectaron lupus, cáncer. Y pues nosotros, pues verdaderamente dijimos, Señor, Señor, yo te estoy sirviendo, te estoy tratando de obedecerte, estoy tratando de servirte, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, Señor. Y me dijo el Señor, ¿me vas a seguir o te quieres ir? Y le dije, Señor, aquí estoy. Solamente dame la fuerza, Señor. Y a través de la oración, a través de las oraciones también de algunos de ustedes, hermanos, que intercedieron por ella, digo, cambió el diagnóstico, ¿no? Ya no era que ya no era lupus, que era la tiroides. Y, y en eso, pues también después de que pasó eso, llegó mi hija y llegó y me dijo, papá, si yo me muero, te encargo a mi hijo. Y en medio de mi dolor y en medio de esa situación difícil, comencé a alabar y adorar en medio del desierto al Señor. Hoy llevo ya casi 2 años con mi patita peniquebrada. Fui a un congreso en Chihuahua y estaba danzando al Señor. Estaba danzando y glorificando y brincando y dándole toda la gloria a mi Señor. Y yo en la cárcel aprendí a postrarme pecho tierra al Señor, a humillarme a sus pies y reconocer que Él es mi Dios y mi Señor. Y me pasó lo de mi pierna. Y le digo algo, hemos aprendido a tener una buena actitud de fe. Eso nos ha llevado verdaderamente a crecer. Es fácil alabar y exaltar al Señor cuando todo va bien. Es bien fácil, amada iglesia, pero aprender a danzar y adorar en medio del desierto es más fácil. Es una bendición. Benditas pruebas. Gracias a Dios por las pruebas, por el dolor, por las dificultades. Gracias al Señor por todas esas situaciones que nos ha permitido vivir, porque como dice su palabra, esta leve tribulación nos entorna un eterno peso de tu gloria, de tu presencia. Y le digo algo, si hoy estamos de pie, mi esposa y yo, no es por nosotros, sino todo se lo debo a Él. Amén. Y esa es parte de lo que hoy el Señor pues me ha permitido compartirle. También sabemos lo que es perder un hijo. También luchamos por salvaguardarle la vida a ese pequeño, pero Dios no nos quita nada, amados. Simplemente se lleva lo que le pertenece. Y aún así hemos aprendido a decir, gloria a Dios, Cristo vive. Pues eso es parte de lo que hoy el Señor nos ha hablado y yo espero que haya sido de bendición esta palabra y que podamos tener esa actitud de fe así como la tuvo Josué y Caleb, hermanos, en medio del desierto. Alabemos al Señor. Gloria al que vive, hermanos. Amén.